esforzaos pues por entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que van por ese camino, pero espacioso es el camino que lleva a la perdición eterna, es decir, que lleva a la muerte. Y mi objetivo es de que usted entienda el sacrificio que consiste en entrar por la puerta estrecha. Todos nos levantamos muy de temprano, muy de mañana, vamos a realizar ciertas actividades durante el día, ya sea estudio, trabajo, lo que sea en realidad. Hacemos para ganarnos la vida económicamente, quizás no solo para eso, sino para algunas necesidades secundarias, quizás comprarme una casa, comprarme un vehículo, y para ello trabajamos, nos esforzamos día tras día. Y quizás si eres un estudiante o un estudiante universitario, o que estás estudiando maestría, doctorado, qué sé yo, pero siempre queremos tener éxito en la vida. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si de un momento a otro ya no respiro más? Mis células ya no corren más por mi torrente sanguíneo, se detiene todo eso. ¿Qué pasaría después? Porque lo que voy a decir es algo muy importante. Es la vida o la muerte. Lo que nos espera, estimados oyentes, después de esta vida hay otra vida. Dice la Biblia, Jesucristo mismo enseñó que hay vida después de la muerte, vida eterna o condenación eterna. Y tú debes de entender esto. Se dice de que cuando una persona se siente enferma, cuando una persona se siente con dolor en el organismo, ¿qué hace una persona? Rápidamente, ya sea va a una farmacia o va a un médico. ¿Por qué? Porque le duele su organismo. Para satisfacer ese dolor, para que calme ese dolor, nos acercamos hacia un médico para que nos examine. Así lo mismo, mi objetivo en este día es que usted entienda que está enfermo del alma, la enfermedad del alma, que es el pecado. Cuando una persona entiende de qué está mal, es decir, de lo que está haciendo no está bien, entonces se va a acercar a Dios, pero sin antes de entender el significado, lo que importa, lo que está carcomiendo su alma, que es el pecado. Usted no va a acercarse a Dios y va a vivir conforme a lo que le plazca todos los días, haciendo lo que le gana, le agrada, haciendo lo que prácticamente sin temor a Dios. Por esa razón quiero que entiendas esto. La Biblia dice, Romanos capítulo 3 versículo 23, todos hemos practicado el pecado y por tanto estábamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, no teníamos otra esperanza. Y es así que Dios, que es infinito en misericordia, grande en amor, lento para la ira y grande en misericordia, envió a su único Hijo para que pueda morir por nosotros en sustitución a nosotros, lo que nosotros íbamos a padecer, lo que nosotros íbamos a pasar, es decir, íbamos a ser condenados para siempre, íbamos a perecer en el lago eterno, que dice la Biblia que el gusano nunca muere, que nadie puede salir de ese lugar, lo que nosotros estábamos destinados a ir a ese lugar, que Dios en grande misericordia y amor envió a su único Hijo, es decir, ¿para qué? Para que muera por nosotros, porque nosotros íbamos a pagar ese precio, pero Él vino a este mundo, se redujo a su humanidad, es decir, su deidad se redujo a su humanidad, por amor a nosotros, para que nosotros no vayamos a ese lugar de tormento, a ese lugar de fuego eterno, para que nosotros no vayamos a ese lugar. Sin embargo, como podemos notar hoy en día, las personas viven conforme a lo que se les plazca. Y mi objetivo es esto, estimados oyentes. Quiero que entiendas algo, que Dios es un Dios de amor, es verdad, es un Dios de infinita misericordia que nos permite aún respirar, aún trabajar, aún estar en esta unidad. Cada segundo de vida es por la misericordia de Dios, pero tarde o temprano esta vida se desvanece. Por más que queremos acumular riquezas, esta vida se desvanece. Ahora tú tienes que entender de que hay vida después de la muerte. Hay una vida, como bien lo decía, una vida eterna y una condenación eterna. Y la persona decide. Nadie te apunta a la cabeza y te dice, ¿sabes qué? Te voy a obligar para que te arrepientas y te vayas al reino de los cielos.
Nadie te obliga, estimado oyente, nadie. Y mi objetivo no es pedirte plata, ni tampoco hablarte de la prosperidad. Mi objetivo no es eso. El evangelio no es hablarte solamente de prosperidad para tu vida, que Dios va a solucionar todos tus problemas, que entrégale tu vida a Cristo y tus problemas se acabarán. Al decirte eso te estaría mintiendo, puesto que yo no he venido a mentirte ni tampoco quizás llegar solamente a tu emoción. Mi objetivo es que la palabra de Dios trasciende hasta lo más profundo y entiendas esto, que corres un grave peligro. El grave peligro es la condenación eterna, a menos que huyes de la ira venidera, la ira de Dios. Muchas veces no solemos escuchar de la ira de Dios, es uno de los atributos. Solamente escuchamos a veces del amor de Dios. Es verdad, es por el amor de Dios que estamos aquí, pero también Dios en sus atributos dice la Biblia, que es un Dios juez justo, que va a juzgar al hombre según sus obras, va a juzgar a todo ser humano, ya sea grande, pequeño, adulto, anciano, a todo va a juzgar y todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Y esto es real, amigo oyente. Yo te puedo hablar con una base científica, porque no soy de que un joven por ahí que no tenga nada que hacer y se levantó a hablar acerca de la Biblia, como muchos lo pueden hacer. No, estimado oyente, por la misericordia de Dios también soy una persona que ya voy a terminar la carrera médica, y como un profesional más, como uno que puede entender de la salud, como uno puede entender que las personas día tras día mueren por la salud humana, así lo mismo puedo entender y puedo ver que multitudes de personas día tras día están yendo al lugar del tormento. ¿Por qué? Porque es un camino amplio y no hay nada más que hacer, simplemente dar nuestra vida, lo que nos venga a diario, hacer lo que sea, porque para ir por el camino amplio no necesita hacer nada prácticamente, no se requiere hacer nada, pero para ir por el camino angosto que dice Jesucristo, esforzaos a entrar por ahí, porque pocos son los que van a entrar por ese lugar. Por eso, mi amigo oyente, entienda esto, hay una vida después de la muerte y tú escoges condenación eterna o vida eterna. Por eso, mi amigo oyente que me escucha, las personas que son entendidas, las personas que al menos han leído, o a las personas que van ya sea a una universidad o a algún centro de estudio, o hayan terminado el colegio, o quizás no tengan ni siquiera un conocimiento, nada, quizás no hayan pisoteado una escuela o no hayan ido a ningún lugar, pero sabes que esa palabra de Dios es para todos, para el más grande intelectual, para el más mínimo también, es para todos, porque la salvación es a través de Jesucristo. No hay otro medio, estimado oyente. Por esa razón, quiero que entiendas también esto. Si tú quieres ser salvo, quieres ir a la vida eterna, quieres esforzarte a entrar por el camino angosto, también cuesta sacrificio, como lo decía hace unos momentos, es un sacrificio. Dijo Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame, porque este camino no significa solamente de decirme yo soy cristiano, o yo soy predicador, o yo que voy a una iglesia evangélica, o una iglesia católica y yo hago mi vida como a mí me plazca. Eso hacen muchas personas porque han puesto a Dios de su imaginación y piensan en un Dios que han creado, que hemos creado nosotros mismos, un Dios pequeño, un Dios como si fuera un Papá Noel, un Dios que si era como un anciano ahí sentado en su trono. No, Dios es Dios, Dios es juez justo y Dios es un Dios creador del cielo y de la tierra y que prontamente va a derramar su ira justa, su justicia perfecta sobre esta tierra. Y muchas veces quizás antes de esta pandemia, cuando ya empezó quizás esta enfermedad, muchas personas decían voy a ir a Dios, empezaron a orar, empezaron a ponerse quizás de rodillas en la casa, pero sin embargo ese arrepentimiento prácticamente no fue un arrepentimiento sincero, porque muchas personas simplemente por temor a la enfermedad, por temor a que quizás pueda morir o pueda fallar o pueda de alguna de sus familias perecer por esa enfermedad, solamente por temor a eso a veces se han doblado a rodillas y se han arrepentido un momento y después al siguiente día seguían cometiendo los pecados que dice la Biblia que a Dios abomina. Entonces, estimado oyente, no es simplemente una emoción. El camino cristiano no significa de emociones. Muchas personas viven días a través de emociones.
emociones, pero este camino no significa emoción, significa una verdadera conversión, convertirte completamente, porque dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si antes practicabas el pecado, por cierto, de lo que la Biblia menciona, según Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, habla de todos los pecados, y quizás en este momento, con el debido respeto que usted se merece, quiero mencionar estos pecados, y no sé yo cuál de ellos sea de lo que están ustedes practicando. Dice la Biblia que los que practican adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, lascivia, orgías, enemistades, pleitos, iras, contiendas y muchos pecados más, dice la Biblia, no os erréis y no os engañéis, porque por medio de esas cosas que practican no heredarán el reino de los cielos. Y ahí está la fuente, y es literal. Por eso, mi estimado oyente, quiero que entiendas esto. Huye de la ira venidera, ira justa de Dios. Por esa misma razón es lo que nosotros, y es lo que mi persona habla a ustedes, para que no vayan a ese lugar. No les vengo a hablar porque quizás, bueno, para ganarme su dinero, para quitarle dinero a ustedes. No, es porque los amo a ustedes, para que no quiero que se vayan a ese lugar, porque yo conozco, y muchas personas que ya han partido, desearan salir de ese lugar, de tormento, al menos decir, Señor, deme un minuto solamente para poder decirlo a mi padre, a mi madre, a mis hijos que aún no han fallecido. Por favor, denme la oportunidad. O si no, simplemente dicen, por favor, unos segundos nada más, denme la oportunidad, por favor. Pero ya no hay más oportunidad. Cuando de acá se parte, ya no hay más oportunidad. Muchas veces podemos decir, no, es que el pastor va a orar para sacarme de ese lugar, o el sacerdote va a orar para sacarme de ese lugar, o vamos a hacer ciertas oraciones. No, no es así. No te dejes engañar. Dice la Biblia que para los hombres está establecido que mueren una sola vez, y después de eso, el juicio. Por eso, mi estimado amigo, solamente puedes salvar tu vida solamente un minuto, o pasar la eternidad en el infierno toda la vida, por no haber escuchado la voz de Dios. Por eso, amigo oyente que me escucha en este día, ser cristiano no significa, como decía, llevar la Biblia en la mano. No significa predicar ni dar ayuda a los pobres. Bueno, esos son algunos frutos de un verdadero cristiano, pero eso no significa que te vas a ir al cielo. Ni tampoco yo, por estar predicándole a ustedes, me gano ya el cielo porque he predicado, porque he hecho estas buenas obras. No es así. Simplemente dice la Biblia que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, no a través de las obras, para que nadie se gloríe, porque la salvación es por fe en Jesucristo. Y dice la Biblia también que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, esto es Jesucristo. No hay otro mediador. No tienes que acudir a ningún otro lugar, no tienes que acudir a un vecino, no tienes que acudir a un pastor para confesar lo que tú has hecho, las cosas que estabas haciendo. Tienes que ir directamente a Dios a través de Jesucristo. Eso nada más te va a acercar a Dios. No requiere otra cosa. Así como el hijo pródigo no se acercó a otra persona, simplemente dijo, voy a ir a mi casa y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él no fue a otro lugar, él se acercó directamente a Dios. Él fue a Dios, y Dios, con sus brazos de misericordia, con un amor eterno, lo abrazó, fue a su encuentro de este hijo perdido. Así lo mismo, Dios viene al encuentro. Si tú te decides hoy, si tú entregas tu vida hoy al Señor, Él viene con brazos de misericordia a abrazarte y decirte, ahora sí eres mi hijo. Porque dice la Biblia, no te engañes, porque no todos son hijos de Dios. Dice la Biblia, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 en adelante, habla de que no todos son hijos de Dios. Dice la Biblia, los hijos de Dios practican la justicia, los hijos de Dios dan frutos dignos de arrepentimiento, pero los que practican el pecado, que antes en el pecado, dice la Biblia que su padre, es decir, es el diablo. Muchas veces nos podemos sentir incómodos, pero eso es lo que dice la Santa Escritura. Oh, estimado amigo, como quisiera yo que ustedes entendieran estas cosas, pero a veces dice la Biblia que es muy difícil por el orgullo, la soberbia del ser humano, entender y abrir su corazón ante Dios. Quizás papá o mamá
o alguien no va a ser tu sustituto de ti, o por medio de ese alguien no vas a ir al cielo. Eres tú, porque tu mamá, tu papá puede ser pastor, lo que sea, pero eso no significa que tú eres salvo. Eso no significa que tú ya te vas para el cielo. Es verdad, papá, mamá pueden orar, o quizás ya no usted sea cristiano, quizás un papá o un familiar, pero Él va a pagar a Dios y nosotros también daremos cuenta a Dios. Por eso, mi estimado oyente, hay esperanza aún. Mientras estamos en esta tierra, hay esperanza. Hay esperanza, amigo oyente, hay esperanza. No digas todavía que tengo para más adelante, porque la muerte te puede sorprender en la esquina. Pero has escuchado esta palabra. Por favor, entienda esto, porque esto es de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque este evangelio es para eso. Nosotros estamos aquí con una sola razón, para poder nosotros transmitirte este evangelio, y también así como nosotros hemos alcanzado la paz, la satisfacción que nosotros sentimos y el gozo de hablar de estas cosas, aunque no tengamos quizás dinero en los bancos, aunque no tengamos nada quizás, pero nuestro mayor privilegio es hablarles a ustedes para que no se vayan a ese lugar de condenación, porque dice la Biblia: ¿de qué le sirve al hombre si ganara toda la tierra y pierda su alma? ¿De qué le sirve tener tanto dinero, acumular tanta plata, pero al final de cuentas mueres y no llevas nada a la tumba? Sino que los demás se benefician de tu trabajo y de tu esfuerzo. Por eso, amigo oyente, Dios no te pide otra cosa más que tu vida. Él te pide tu vida, Él no quiere tu dinero, Él no quiere nada, ningún sacrificio. Él quiere un corazón sincero, Él quiere un corazón humilde, un corazón sencillo, que se entregue a Él. Dice la Biblia que si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí, Él los volvería como la blanca lana. Si tus pecados fueran tan negros, Él los convertiría blanco, más blanco que la nieve. Por eso, mi estimado amigo, no importa hacia dónde hayas caído, sé que la mayoría de ustedes alguna vez ha pasado momentos difíciles de aflicción, desesperación, la ansiedad. Es verdad, los profesionales, así como nosotros de la salud, los profesionales compañeros que bueno, hemos pasado a veces en la universidad, y algunos que he conocido, psicólogos, ellos apoyan a las personas. Cierta manera aplican ciertas teorías para ayudar a las personas, pero eso no lo cambia. Muchas personas y muchos psicólogos sufren y dicen: ¿por qué no veo un cambio en mi cliente? No veo los cambios. Pero es que la única manera de poder cambiar al hombre, el hombre no lo cambia, sino que Dios cambia al hombre a través de Jesucristo. Por eso, mi estimado amigo, Dios cambia al hombre. Si has perdido las esperanzas, te has refugiado en el alcohol, en droga, en lo que sea de este mundo que te ofrece, hay una esperanza de vida, y la esperanza de vida es esta: Jesucristo es el único camino. Él es la esperanza, no hay otro camino. Él dio todo por nosotros, y nosotros nos queda arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo, y seremos salvos. Oh, estimado amigo, de verdad que mi tiempo se va terminando, y sé que también de la mayoría de ustedes. El tiempo de vida, el tiempo que les quede por vivir, el tiempo de vida aún respira, se va terminando, pero ya no habrá más oportunidad. Vuelvo y lo repito, ya no habrá más oportunidad. Dice la Biblia, ya para ir terminando, según Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, Señor, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Señor, Señor, no dimos ayuda a los pobres. Señor, Señor. Entonces dice Jesús: los declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Oh, amigos oyentes, cuán dura es esta realidad. Es verdad, muchas veces parece un cuento de fantasía, parece un cuento de hadas. A veces quizás lo piensan ustedes acerca del Evangelio, pero no es así. El Evangelio es un cambio total. El Evangelio da vida al que está muerto en sus delitos y pecados, porque dice
Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Yo sé que si preguntan a todos ustedes que de esta unidad, sé que la mayoría me van a responder si les digo, ¿quieres ir al cielo? Sé que la mayoría anhela ese lugar, porque yo sé que si le pregunto, ¿quieres ir al infierno? Nadie va a decir que sí, yo quiero ir al infierno, porque eso no es así. Por eso, estimado oyente, todos tenemos una conciencia, tenemos al menos un entendimiento inteligente que Dios nos ha dado para saber decidir entre lo correcto y lo incorrecto. Por eso, mi estimado oyente, Dios no quiere otro sacrificio más. Él lo dio todo. Él quiere tu arrepentimiento sincero, tu sinceridad de tu corazón. Nadie va a morir por ti, nadie va a dar vida por ti, ni tu amigo más íntimo sé que no daría la vida por ti, pero Cristo Jesús dio la vida por todo este mundo perdido. Él dio la vida, Él dio todo, estimados oyentes. Quizás alguna vez alguien que nos ve, quizás estás a punto de suicidarte, estás a punto de quitarte la vida, todo te va mal en esta tierra, todo ya para ti, todas las esperanzas se han desaparecido, pero yo te digo, hay esperanza en Cristo Jesús. Pero no quiero condicionarte, yo no utilizo ese método del condicionamiento, porque el condicionamiento a nada lleva. No quiero condicionarte tampoco, solamente quiero que entiendas esta verdad, y esta verdad dice la Biblia, San Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y la verdad os hará verdaderamente libres, libres de la droga, libres del pecado, libre de la fornicación, libre del adulterio y todos los pecados que la Biblia menciona, libre, y tendrás fruto de tu arrepentimiento. Ahí es lo que viene la bendición, porque no puedo empezar por prometerte muchas cosas con el fin de ganarte, no. Primero debes entender de que la justicia de Dios, de que la ira de Dios está sobre todo hombre que practica el pecado, pero por medio de todo eso también existe el amor de Dios que te espera con brazos de misericordia, con brazos de amor. Él te dice, ven, ven, yo te espero, ven, ¿qué esperas más? Tu tiempo se va terminando, ven, arrepiéntete, entrégale tu vida, entrégame tu vida, yo quiero hacer una obra especial en ti, pero reflexione, reflexione, te dice el Señor. Oh, estimado amigo, sé que muchas veces nuestras palabras o las palabras de cualquier pastor o cualquier predicador no cambian a nadie, pero la palabra de Dios sí cambia, la palabra de Dios sí transforma al hombre. Por más pecados que tú hayas hecho, aún hay perdón mientras estás en esta vida, pero a partir de acá ya no hay más esperanza, ya no hay más esperanza, amigo. De verdad, para mí ha sido un privilegio esta parte de poder compartir lo que he podido. Quizás no sea muy elocuente, porque por mi elocuencia sé que no pudiera transmitir o pudiera cambiarlo a ustedes. No es por la elocuencia, no es por lo lindo que se predica o no es por lo lindo que se enseña, es por la palabra de Dios, y solamente Cristo es el que salva. Solo quiero que queden eso en ustedes. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Oh, mi estimado amigo, no te quiero condicionar, ni tampoco quiero prometerte muchas cosas. Solamente te digo, huye de la ira de Dios, entrégale tu vida a Cristo. Y como consecuencia de eso, obtendrás paz para tu vida, felicidad que tanto buscas. Es consecuencia del arrepentimiento, los frutos del arrepentimiento. Oh, estimado amigo, de verdad, muchas gracias por su atención prestada, pero en esta hora quisiera hacer una oración breve para todos ustedes que han estado en esta unidad. Ojalá Dios pudiera penetrarlo hasta lo más profundo de su corazón, pero yo quisiera hacer una oración por ustedes. Si alguien quiere entregarle su vida a Cristo en este momento, lo pudiera hacer, no te avergüences. Solamente dígalo al Señor, Señor, perdóname. Entiendo la gravedad de mi pecado, de mi falta, Señor. Corro hacia ti, líbrame de mí, por favor. Salva mi vida, perdona mis pecados, límpiame, Señor, por favor, apiádate de mí y salva a mi familia. Muchas gracias, Señor. Ahora déjame orar por ti, Padre, que estás en gloria. Oh, Dios mío, he cumplido con esta palabra, he cumplido, Señor. Encárgate tú, Dios mío.
al menos una palabra que haya quedado en el corazón, por favor. Que esta palabra no vuelva atrás vacía, Dios amado. Por favor, Señor. Oh, Dios mío, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. De verdad, muchas gracias, estimados oyentes. Y hasta aquí ha llegado mi parte y sé que será conmigo hasta la próxima oportunidad. Que Dios le continúe bendiciendo y adelante. Que Dios les bendiga.